bien, está bien. Bueno, iba a hacer una pregunta aquí, pastor, antes de que me lleguen las preguntas de nuestros hermanos. ¿Qué iglesia sería esta? Digamos, ¿qué tipo de iglesia sería esta iglesia contemporánea? ¿Podría ser la iglesia tibia? ¿Qué tipo de iglesia sería esta? ¿Y de qué debería arrepentirse, doctora Lucy? Las 7 clases de iglesias que se tratan en estos 2 capítulos del Apocalipsis están repartidas en todo el mundo. Hay iglesias de Éfeso, hay iglesias de la Odisea, de Esmirna, ¿verdad? De Sardis. Entonces, yo no sé a cuál de todas sea la tuya, ¿verdad? No lo sé, porque no he estado y tendríamos que evaluar. Y es muy difícil eso, ¿verdad? Por eso dice, yo Dios que conozco tus obras, y nadie más que el Espíritu Santo conoce el corazón. Entonces es muy difícil saber, ¿verdad? Pero las 7 clases de iglesias están por todos lados y todavía vigentes en la época. Por eso el mensaje contemporáneo, porque hay muchas iglesias que se ponen el saco y se encuentran dentro de esas características. De los errores de la iglesia actual, ¿cuáles serían puntos específicos de arrepentimiento, doctora Lucy? Bueno, el arrepentimiento sabemos lo que significa, ¿verdad? No es una vuelta de 90 grados, o sea, por ejemplo, una persona, ay, pues fumo, voy caminando y pues me doy una media vuelta y dejo de fumar. Eso no es arrepentimiento, o dejo de tomar drogas. El arrepentimiento es una vuelta porque tú puedes dejar de fumar sin volverte a Dios. Puedes dejar de ser borracho sin volverte a Dios. Entonces, el arrepentimiento no es solamente dejar de hacer lo malo, sino voltearnos 180 grados hacia Dios, hacia la cruz. Ese es el arrepentimiento. Una vuelta completamente de 180 grados hacia Él. Porque si no es hacia Él, tarde o temprano vas a regresar a seguir haciendo lo que hacías. Porque solo Él nos da el poder de poder dejar de hacer lo que hacíamos. Una pregunta abierta aquí entre las conferencias la que iniciamos ayer, el desayuno conferencia. ¿Qué papel cumplirá Estados Unidos en los tiempos finales, doctora Luce? Ninguno. No, Estados Unidos no aparece. Estados Unidos no aparece en ninguna de las profecías de la Biblia para los últimos tiempos. Entonces decíamos en el desayuno que tal vez van a venir ataques terroristas más graves que van a hundir completamente ya económicamente este país. Ahorita ya el yen de China está tratando de quitarle la estabilidad al dólar. Países árabes, ustedes ahorita saben que el petróleo se compra en dólares. Es un convenio que se hizo hace muchos años. Por ejemplo, si Francia quiere comprar petróleo, tiene que convertir los francos en dólares. Si en Inglaterra quieren comprar petróleo, tiene que convertir su moneda en dólares. Si México quiere comprar petróleo, tenemos que convertir en dólares el peso. Entonces, ahora, ¿cuál es el proyecto? De que ya no se compren dólares para hundir más a Estados Unidos, y China y los países árabes están abogando por quitar esto. Y en cuanto ya sea el yen o el euro, la moneda que se use para poder comprar petróleo, entonces Estados Unidos todavía se va a hundir más rápido de lo que ya se está hundiendo. Entonces Estados Unidos puede desaparecer con una bomba nuclear o hundirse económicamente, pero va a pasar a segundo, tercero, cuarto plano, porque de acuerdo a la Biblia, ya lo vimos en el desayuno, ¿cuál fue la última forma de gobierno mundial? 5 naciones de Europa se van a levantar con 5 del Medio Oriente para unir una confederación política de 10 naciones, y de ahí sale el anticristo, del cual vamos a hablar hoy en la última conferencia. Según sus conocimientos, doctora Lucy, ¿qué sucesos faltarían para el arrebatamiento? Ninguno. El arrebatamiento es inminente, o sea, no hay señales para el arrebatamiento. Puede ser ahorita saliendo aquí del salón. La segunda venida de Cristo, el sol se oscurecerá, la luna también, y verán la señal del Hijo del Hombre. Y habrá señales cósmicas en el cielo, pero para el arrebatamiento no hay ninguna señal. Puede venir el arrebatamiento y dentro de 4 años comienza la tribulación, o puede venir el arrebatamiento y al otro día comienza la tribulación, porque la tribulación comienza cuando el anticristo firma el tratado de paz entre árabes y judíos.
Entonces, esto todavía no está por verse, por lo que yo creo, ¿verdad?, que puede ser mucho antes el arrebatamiento, pero podría ser ahorita saliendo de este hotel. Por eso les he dicho, preparémonos. En cualquier momento vienen por nosotros. ¿Podría enumerarnos algunas de las doctrinas falsas que han entrado a la iglesia? Doctrinas falsas que han entrado a la iglesia. Bueno, por ejemplo, una de las doctrinas falsas que entró a la iglesia y que todavía se sigue predicando es que todos necesitamos hablar en lenguas. Y que si tú no hablas en lenguas, tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo, por el amor de Dios. Verás, si nosotros vemos tanto históricamente como teológicamente, esto es una barbaridad. Y hay muchas iglesias que están cambiando su misma declaración de fe, descubriendo que es una barbaridad. Los más grandes hombres de Dios de la historia, Juan Hus y Billy Graham y Hudson Taylor y David Brainerd, Charles Spurgeon, ninguno de ellos, Jonathan Edwards, hablaron en lenguas nunca. Entonces, eso de que un don, que es el último de los dones, se necesita o que es imprescindible, no es bíblico. Para eso se escribió 1 Corintios 12 enteramente para decir que Dios reparte a cada quien en particular como Él quiere. Así que los dones que tú tienes y que yo tengo, no los escogimos nosotros, pertenecen a la soberanía de Dios. Yo nunca en mi vida he hablado en lenguas. Dios no me ha dado ese don, los que lo tienen no estoy en contra, creemos en los dones, pero hay que recibir lo que Dios nos da, porque Él sabe lo que necesitamos para el ministerio. Así que si tú hablas en japonés o en chino, ¿verdad?, o en mandarín o en dialecto, lo que sea, pues Dios que lo use y úsalo tú para su gloria. Nunca te enaltezcas ni te orgullezcas. Y los domingos en la asamblea, Corintios 14, se prohíbe hablar en lenguas. Y hay iglesias, ¿verdad?, que vamos un cántico nuevo al Señor, espérame tantito, lean 1 Corintios otra vez 14. Los que entran van a creer que somos locos. Cuando comienzan, ¿verdad?, saca la bazuca y por aquí, por allá, esto y el otro. Entonces, todo hágase con decencia y con orden, dice la Biblia. Por eso se reglamentó el don de lenguas en todo un capítulo de Corintios 14, porque había mucho abuso de los corintios sobre los dones espirituales. Y se sigue repitiendo la misma historia. ¿Qué significa, qué se refería a Dios cuando le dice a la iglesia que ha perdido su primer amor? Pues esa es su relación con Cristo. Fuimos llamados a enamorarnos de Cristo. Hagan de cuenta que yo estoy casado y tengo 5 años casado. Y durante esos 5 años a mi esposa le compré un abrigo de pieles, joyas, un Mercedes-Benz. Y pasan 5 años y mi esposa me dice: Armando, gracias por las pieles, por todo lo que has hecho por mí. Pero eso es una cosa, en estos 5 años no hemos tenido un solo día a la semana para platicar el uno con el otro. Nunca me has expresado tus emociones ni tus sentimientos. Armando, tengo 5 años contigo y no te conozco. Entonces llegamos, ¿verdad? Dice mi esposa, llegas en la noche como el salto del tigre, me brincas, te volteas para el otro lado, ¿verdad? Y hasta el sexo lo tenemos ya como robots, como mecánico, como un compromiso, como un deber, y no como algo que culmina verdaderamente nuestro amor. Me dice mi esposa: ¿estás seguro que estás enamorado de mí? O sea, haces muchas cosas por mí, pero no veo que yo pueda ser realmente tu amiga. No me siento íntima, relacionada contigo, no te conozco. Es una costumbre que vivamos bajo el mismo techo, pero no tenemos tú y yo ninguna relación. Has perdido mi primer amor, perdí mi primer amor por mi esposa. Por eso el matrimonio es el ejemplo más grande de la vida cristiana. Y así Cristo te dice: has repartido folletos, y eres presidente de la dominical, y eres diácono, y eres pastor, pero tengo 15 días que no tengo contacto contigo, no tienes comunión conmigo en mi palabra, no, tu vida de oración es raquítica, cada vez oras menos en tu vida, cada vez haces más actividades y eres muy activo, pero no tienes una relación conmigo diaria. Has perdido tu primer amor. ¿Qué papel juega Latinoamérica en estos últimos tiempos de Dios? Ninguno. Tampoco. Mira, hay una cosa importante. Ahorita la conferencia que sigue de los sellos, en los sellos, en el 4º sello, vemos que la 1/4 parte de la humanidad desaparece. ¿Cuántos habitantes somos ahorita?
aproximadamente 8,000 millones. Somos como 7.7, algo así de gente, millones de personas. El otro día hice un cálculo desde Alaska hasta la Patagonia. Y más o menos habemos desde Alaska a la Patagonia en el continente americano casi 1,200, 1,100 millones de personas. Pero si van a desaparecer en las primeras bombas nucleares la cuarta parte, estamos hablando de 2,000 millones. O sea, el primer continente a desaparecer sería América. Porque cuando venga Cristo, Europa, un poco de Asia y el norte de África o naciones musulmanas van a sobrevivir para que Cristo las juzgue cuando Él venga. Entonces, adiós mundo cruel. Así es. Nos vamos juntitos, los mexicanos y los colombianos. Pero no, seguimos, la próxima sesión también tenemos preguntas, no hay problema. Siendo Israel el reloj de Dios, ¿cuándo sería el ataque de Rusia e Irán a Israel? Bueno, la fecha no la podemos saber, pero Irán y Rusia ya están en la frontera de Israel. Ya están por primera vez en la historia de los últimos 50 y tantos años en la frontera con Israel. O sea, ahorita en la guerra del 67, que fue la guerra de los 6 días, Israel recuperó parte de Jerusalén. Y si las Naciones Unidas no intervienen, estaría en Egipto y estaría completamente en todo lo que es la Franja de Gaza y el Banco Oriental. Y las colinas del Golán, que Israel recuperó en el 67, es la frontera con Siria al norte del Mar de Galilea. Y ahorita están tratando de que Israel devuelva las colinas del Golán, pero nunca lo va a hacer, en este caso ahorita Netanyahu, porque perderían su posición estratégica militar y pues Siria se les vendría por el norte y los encerraría completamente. Pero ahorita ya Siria, Rusia e Irán están en las fronteras con Israel, por lo que ya estamos próximos a ver la guerra de invasión del 38 y 39 del capítulo de Ezequiel. Así que ya estamos en cualquier momento. Nunca en la historia Rusia se había apoderado del Medio Oriente como en los últimos 6, 7 años. Nunca. Y esto es para que se cumplan las profecías bíblicas. Y el pacto que hizo Irán con Rusia es increíble, porque de acuerdo a Ezequiel 38, Irán, que aparece con el nombre de Persia, en 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán. Nunca Irán había hecho el pacto y lo hizo, porque la Biblia profetiza que tanto Irán como Rusia se harían compadres para invadir Israel. Increíble la palabra de Dios. Okay, ¿sí será o le hacemos la corrección? Que la iglesia no pasaría por la gran tribulación. ¿Nos puede hacer esa corrección, sí, claro, por favor? Claro. ¿No la puede hacer? No, sí, la iglesia no pasará la gran tribulación. Nos vamos antes de la semana 70 de los 7 años. Eso está pero súper comprobado. No hay duda alguna. ¿Los 144,000 sellados son todos judíos? Judíos, todos absolutamente. Ahora acuérdense de algo, ¿verdad? Hay judíos colombianos, sin que muchos lo sepan. Hay judíos etíopes, hay judíos italianos, mexicanos. Porque en el año 700 antes de Cristo, o sea, hace 2700 años, cuando los asirios se llevaron cautivas a las 10 tribus de Israel a Siria, pues los judíos se repartieron por todo el mundo y se mezclaron en todas las naciones. Entonces, cuando hablamos de 144,000 judíos, no tienen que ser de Israel, repito, porque hay judíos, por ejemplo, el apellido Pérez es judío, González es judío, los terminan en EZ. Entonces, hay muchas personas en el mundo que sin saberlo tienen sangre judía. Entonces, solo Dios sabe, ¿verdad?, a qué tribu pertenecen los que son, pero yo no quiero pertenecer a ninguna, porque me quiero ir antes con el Señor, ¿verdad? Aquí digo que González es judío, ahí lo llamé, que nos ayude aquí con las preguntas también. ¿En qué momento se le dan los cuerpos glorificados a los creyentes? ¿En el rapto o inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo? En el momento del arrebatamiento. 1 Corintios 15, 51 y 52. En un abrir y cerrar de ojos, lo incorruptible será transformado y podremos en lo corruptible en incorruptible y seremos transformados a la imagen de Cristo. En el momento del arrebatamiento
nuestros cuerpos son glorificados. Así es. Para poder entrar al cielo, si no, no podríamos entrar con cuerpos normales al cielo. ¿Ya fue abierto el primer sello, doctor Alducin? No. Aquí estamos todavía. Sí, Dios nos libre, ¿verdad? No puede abrirse el primer sello cuando la iglesia está en la tierra. Aquí hay una pregunta que no sé, doctor Alducin. Usted ahí dice que no puede haber justicia, no puede haber paz sin justicia. Y Bien. alguien dice, me gustaría saber cómo ve el doctor Armando Alducin el panorama o situación política de Colombia. ¿Cómo? A ver otra vez. Usted dijo aquí que no podía haber paz sin justicia. Es una aberración. Y algo conoce nuestro proceso de paz en Colombia. Entonces, alguien pregunta aquí, dice, ¿cómo ve el doctor Armando Alducin la situación política de nuestro país? Pues, lo único que puedo decir, ¿verdad? No me quiero meter en política, pero hacemos análisis geopolíticos de lo que pasa en el mundo, pero cuando yo escucho, ¿verdad?, que se trata de establecer una paz sin que antes haya justicia, es una aberración, tanto filosófica como teológica. No, es imposible eso. Eso no puede ser. Yo no puedo, ¿verdad?, a una persona, ¿verdad?, darle un premio cuando antes tiene que pagar por lo que él hizo. Y eso lo encontramos en la Biblia. Dios no podía perdonarnos nada más así porque sí. Alguien tenía que pagar. Y para que nosotros no pagáramos y conociéramos su amor, su Hijo paga en nuestro lugar. Pero si Cristo no hubiera hecho la justicia de Dios en la cruz, no hubiéramos podido tener el perdón. La paz tiene una base, que es la justicia primero. Así es. Muy bien. ¿Vemos esto? Sí. Si te muy pongo bien. aquí enfrente para que Eso ahí. si no me da tortícolis. La batalla del Armagedón se da dentro de la Tercera Guerra Mundial. El Armagedón es la tercera guerra mundial, es correcto. Así es la última guerra ya. Cuando baja Cristo, Apocalipsis 16, del 12 en adelante, a establecer ya la paz y combatir con todas las naciones que se van a reunir en el Valle del Meguido, en Jerusalén, en Israel. ¿Después del rapto puede haber salvación para el mundo, doctor Alducin? Sí, claro, en la tribulación va a haber cantidad de gentes que van a decir, ¡ah, caray! Como decimos ahí en México, a Chihuahua, ¿cuánto apache? Se fue mi esposa, se fue mi hermano. Era verdad, desaparecieron millones en el mundo. Y eso va a mover muchos corazones para que los que todavía tenían un poco de sensibilidad se puedan convertir. Si no, ¿a quiénes va a matar el anticristo? ¿Verdad? Va a matar a todos aquellos que se nieguen a aceptar la marca del 666, que son los cristianos. A propósito de la visita del Papa a Colombia, ¿qué papel juega él en los últimos tiempos? No les digo. El líder del Vaticano es un líder religioso de esa religión nada más, ¿verdad? Y la religión que se profesa y que se denomina católico, apostólico y romano, yo le pregunto a un católico con todo el respeto que se merece, ¿sabes qué significa la palabra católico, apostólico y romano? Y el 90% no saben qué contestar. La palabra católico, ¿verdad?, significa universal, apostólico de los apóstoles y romano de Roma, y ninguno de esos tres se aplica en la Biblia, porque, ¿verdad?, el cristianismo no es universal en el que todos somos cristianos, tampoco sigue la doctrina de los apóstoles, ni tampoco comenzó en Roma, comenzó en Jerusalén. Entonces, comenzando con los términos, nos damos cuenta, ¿verdad?, cuánta ignorancia hay. Y la otra pregunta que es muy importante, con todo respeto también, si tú eres católico, ¿sabes lo que es la misa? De acuerdo al Concilio de Trento, apúntalo, la misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y los muertos. O sea, cada vez que se celebra la misa, yo fui acólito y quería ser cura, dice el padre, introigo al altar de Dei a Deum qualificat juventutem meam, en latín, me introduzco al altar de Dios a ofrecer el sacrificio. Espérame tantito, señor cura, el sacrificio ya tuvo lugar en la cruz. Y dice Hebreos 10, del 10 en adelante, que por un solo sacrificio nos hizo perfectos a los santificados. Ya no tiene que volver a repetirse ese sacrificio. Entonces, cuando comenzamos a estudiar, se brincaron la cruz
y siguen con el Antiguo Testamento, ofreciendo sacrificios cuando ya se ofreció una vez y para siempre. Entonces, es cuestión de escudriñar y de estudiar profundamente lo que te enseñaron, lo que me enseñaron, si amas la verdad. Y muchas veces hay un precio muy grande que pagar, porque vas a traer la persecución de tu familia, de tus amigos, ¿verdad? Porque muchas veces las tradiciones pueden más y el orgullo religioso que la verdad. Desgraciadamente, así es. Dice alguien, ¿qué va a pasar con la familia en este tiempo postmodernista? ¿Qué va a pasar con la familia? ¿Qué va a seguir ocurriendo con la familia? Bueno, digo, depende de qué familia, ¿verdad? Yo estoy hablando ahorita pues sí, ¿verdad? No sé de qué familia hablan, pero si es en general, ahorita se está desgregando la familia. Esta situación de haber institucionalizado el matrimonio gay es el síntoma de descomposición social más grande que existe. Cuando la familia comienza a ser redefinida y la familia ya no es un hombre con una mujer, sino un hombre con un hombre y una mujer con mujer, la sociedad ha llegado peor que Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra no tenían Biblia. Así es. Dice otra pregunta, ¿el arrepentimiento en el último instante de morir es válido para ser salvo? Esos son cuentos chinos. Cuando una persona le dice, ya cuando vaya en la ambulancia, en la Cruz Roja, y Señor, perdona mis pecados, ¿sabes una cosa? Dios no puede ser burlado, dice Gálatas capítulo 6. Dios no puede ser burlado. Y cuando Él te ofrece el arrepentimiento, es para que tú respondas. No es, repito, cuando nosotros queremos. Hay una sola persona en la Biblia que se arrepintió antes de morir. Un solo caso, el ladrón junto a la cruz. Para que nos demos cuenta que es 1 en 1.000.000 a quien se le concede. Y si Dios te concede antes de morir arrepentirte, es porque Dios sabe que nunca el Evangelio lo habías oído. Tú no te puedes burlar de Dios. Y decir, cuando yo quiera, cuando esté en el hospital, cuando yo al quirófano, cuando esté en el área intensiva, ¿sabes una cosa? No te puedes burlar de Dios. Y si Dios te ofreció en su soberanía, que tal vez esta tarde para ti era tu oportunidad y tú no respondes, no creas, no te burles, no te engañes en tu corazón engañoso de que te vas a arrepentir antes de morir. Esa oportunidad no va a llegar. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Bueno, doctor Alducin, mientras recogemos las preguntas, aquí estuvo la semana pasada el representante de Roma, el señor Bergoglio, y la pregunta es, ¿cuál va a ser la función del Vaticano en estos últimos tiempos, doctor Alducin? Lo vimos a él pues con una carga impresionante de ecumenismo, ¿no? Teología de la liberación, demasiado, pero vimos en nuestro país tristemente pues mucha idolatría, ¿no? A un hombre que mueve impresionantemente masas, pero también con un carisma impactante. Claro, muy bien. Bueno, como hemos podido analizar e investigar y estudiar en estos últimos minutos, cuando el Imperio Romano absorbió completamente la religión, decimos en México vulgarmente, es la misma gata pero revolcada. O sea, el Imperio Romano, qué interesante es que diga que las dos piernas que fueron divididas, cuando se dividió Roma, continúan, pero bajo otro matiz, bajo otro maquillaje que es el religioso. De todas las religiones que hay, no hay ninguna que tenga un lugar en las Naciones Unidas más que Roma. Dentro de las religiones, el Vaticano es un Estado político. Y la Biblia hace una grande separación entre la política, entre el Estado y la Iglesia. Y aquí vemos nosotros una unión impresionante, ¿verdad?, de política con religión. Por eso se le da la recepción al Papa de un político, de un estadista, porque lo tienen que hacer los presidentes, ya lo que es un estadista. Es diferente al Dalai Lama, que solamente es un líder religioso, pero el Papa Romano es un estadista y se le necesita dar la recepción adecuada a un estadista y el protocolo necesario también. Muy bien.
Desde Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II trató de unir en el pueblo de Asís a brujos, hechiceros, astrólogos, maometanos o musulmanes, judíos, cristianos, etcétera, etcétera, en una reunión que le llamó por primera vez el ecumenismo. El ecumenismo es una tendencia que está escrita, lo vamos a hablar con más detalles ahora en la tarde y mañana, está en el capítulo 17, donde vemos a la religión como una mujer ramera montada sobre una bestia que es el anticristo. Entonces vemos que la mujer representa la religión gobernando la política. Y qué interesante que a través de toda la historia nunca los políticos han prescindido de la religión oficial de la nación, por los votos simplemente. Cuando crucificaron a Cristo, los dos poderes se unieron. Pilato, el poder político, los líderes religiosos, el poder religioso, se unieron para colgar al Hijo de Dios. Siempre habrá una gran relación entre la política y la religión. Cuando vemos nosotros, y lo vamos a estudiar, que en el Medio Oriente es diferente, y esto es lo que tenemos que entender. La mente del Medio Oriente es diferente porque en el Medio Oriente el poder es religioso. El político es en segundo lugar. Por ejemplo, en Irán. En Irán el Ayatollah Khomeini manda al presidente de Irán. Y las naciones musulmanas se someten, Afganistán, Pakistán, se someten a los talibanes y a los líderes religiosos. Aquí en Occidente es diferente. Aquí el poder político domina el poder religioso todavía. Pero viene un movimiento, lo vamos a ver mañana en la tarde, internacional, donde un líder religioso con un grande carisma va a tratar de unir a protestantes, a evangélicos, a judíos, a brujos, a musulmanes, etcétera, etcétera, gurús, en una sola religión mundial, que es la que va a ayudar a marcar a la gente. O sea, este líder va a controlar y administrar económicamente otra vez a Europa, porque no es el anticristo el que va a marcar con el 666, va a ser el líder religioso de Apocalipsis 13, versículo 11 en adelante, que se llama el falso profeta. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado para que podamos nosotros orar por nuestros gobernantes, orar por Francisco, ¿verdad? Porque él viene con una bandera tremenda, mandó 12 delegados a Estados Unidos, uno fue a Texas, a mí me invitaron a esa reunión, nos pasaron un video de Francisco donde él nos llama a los cristianos a regresar al rebaño. O sea, nos ve como apartados, donde desde luego Roma sería el único poder al cual someternos. Es increíble, no lo puedo creer, que cientos de líderes cristianos estén cayendo en esta trampa y se estén uniendo a este movimiento y hablando y diciendo, ¿verdad?, que él es la inspiración de Colombia o la inspiración del mundo. De ninguna manera es un falso profeta. Con el respeto que muchos se merecen. Yo tengo que hablar la verdad. Hay una pregunta de fondo que hemos seleccionado. ¿Se puede saber al día de hoy si el anticristo ya está entre nosotros? No lo conozco todavía. El anticristo, no sé si recuerdan lo que acabamos de enseñar, hasta que no se junten 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente, y se unan, y esto es importante, lo vamos a hablar más tarde, ¿por qué se va a unir el Medio Oriente con Europa? Por el petróleo y el gas. Rusia tiene la gasera más grande, me descompusieron el sonido, es más graves y menos agudos. Rusia tiene la gasera más grande del mundo y el 65% del gas de Europa proviene de Rusia. Y como el 65% de las reservas petroleras del mundo se encuentran en Arabia Saudita, en Irak y en Irán, Europa necesita al Medio Oriente.
Y si el petróleo transcurre por el Golfo Pérsico, donde lo tiene cuidado, Irán necesita a Europa unirse con el Medio Oriente, hacer un tratado de paz para que el Medio Oriente le garantice el petróleo a Europa, para que Europa ya no pueda prescindir del gas ni del petróleo. Y cuando estas 10 naciones se unan, yo no sé si aquí vamos a estar todavía, pero no es hasta que estas 10 naciones se unan que de ellas saldrá el anticristo, que se le llama en Daniel capítulo 7 el cuerno pequeño. Pero yo quiero decirles que creo que nos vamos mucho antes con el Señor. Doctor Alducín, ¿cuál es el papel de la masonería y los Illuminati en el contexto político mundial? Bueno, la masonería es una secta del ocultismo, ¿verdad? En México, por ejemplo, los políticos, o la mayor parte de los políticos desde Benito Juárez, tenían forzosamente que adherirse y ser masones, y llegar al grado 32, 33. Yo he tenido debates con masones, y pues es una mezcla la masonería de cristianismo, Antiguo Testamento, de la Torá, y de religiones orientales. Es una mezcla de todo. Pero hay una cosa que muy pocas personas conocen, porque siempre el diablo tiene que presentarse como ángel de luz. Cuando llegas al grado 2 o al grado 13, te obligan a que tú hagas un pacto con el diablo. Te dicen cuando llegas, no, si tú eres budista, bienvenido, si tú eres judío, bienvenido, al principio. Pero mientras más te vas introduciendo y obteniendo más grados, llega un momento, te meten en un cuarto oscuro, te cuelgan a una persona ahí, que no es una persona, sino es un guy, es un animal, y te dicen que le claves un cuchillo, para ver hasta qué grado estás dispuesto a matar para poder defender la masonería. Y el momento que tú haces un pacto con ellos, te juran protegerte y defenderte durante toda tu vida. Entonces es peligrosísimo, ¿verdad? Yo he conocido en Estados Unidos, inclusive lo digo con sinceridad, pastores con el anillo masónico. Y les digo, oye, pero ¿cómo puedes tú ser pastor y ser masón? Pues es que no hay ninguna diferencia. Miren, hay una sola palabra por la cual el mundo se encuentra como se encuentra: la ignorancia. La ignorancia. La ignorancia de la verdad es todo. Todo lo que la gente hace, todo lo que la gente sigue, es por ignorar la verdad. Y a eso vino Jesús, a decirnos que Él era la verdad. Y no es hasta que llegamos a Jesús que encontramos en su persona todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, y la razón es que nacimos vacíos con la ansiedad de conectarnos con Dios y buscamos masonería, ocultismo, cienciología, el Kabbalah que está de moda ahorita, filosofías orientales, los gurús, el budismo zen, el yoga, etcétera, etcétera, porque estamos vacíos y buscamos desesperadamente algo que nos dé propósito y significado. Y vas a seguir con esa vaciedad hasta que encuentras al Hijo de Dios. El Illuminati es un grupo de multimillonarios muy poderosos que existen todavía en el mundo. Es una sociedad secreta, igual que la masonería, nada más que no necesariamente el Illuminati tiene que ser masón, y los Illuminati están proponiendo un nuevo orden mundial. Si alguno de ustedes en esta mañana trae un billete de $1, en los billetes de $1 se encuentra una pirámide con un ojo en medio partido y dice Annuis Corpus Christi, en el latín, nuestra empresa, un nuevo orden mundial. Desde 1776 que los Illuminati fundaron la Fundación Edinburgh, que es un grupo de millonarios para poder controlar el mundo. Ahorita quiero decirles lo siguiente: el mundo ahorita como conocemos está gobernado por 10 familias. 10 familias están controlando la economía mundial. El Banco de Reservas, el mundo, las reservas se les acabó a Alemania, cayó España, Portugal, Italia y Grecia en la bancarrota económica. Alemania ya no tiene ni un peso para poder seguirlo sosteniendo, y vemos que Europa e Inglaterra se sale de la Unión Europea, el famoso Brexit. Europa, quién sabe, Inglaterra si va a sobrevivir, en 2 años se resuelve su situación, pero vemos el mundo se encuentra en un hoyo,
Y esta es la oportunidad como la tuvo Hitler. Todos los dictadores surgen cuando el caos comienza a sobrevenir como salvadores y mesías. Eso no falla en el perfil psicológico de todos los dictadores. Doctor Alducin, ¿qué puede decirnos sobre los falsos profetas de estos tiempos? Abundan como jamás en la historia, y es natural. Hay una doctrina, ¿verdad?, antibíblica que comenzó a surgir hace algunos años de que la iglesia va a establecer el reino de Dios. Y que México para Cristo, Argentina para Cristo, Colombia para Cristo. ¿De dónde sacaron eso? Ni en el libro del Mormón se encuentra eso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Biblia es todo lo contrario. El mundo se dirige a la apostasía. Jesús lo dijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará. Segunda de Pedro capítulo 2, hubo falsos profetas, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor y seguirán sus disoluciones y por avaricia harán mercado de ustedes con palabras fingidas. Entonces vemos ahorita en el mundo cristiano cómo ha sido infiltrado con una barbaridad de doctrinas y de enseñanzas, que ahora el pueblo cristiano todo se come, todo se traga, todo lo creen. Nadie juzga la luz de la Biblia ya, porque ya cada vez se enseña menos y menos la Biblia. Se predica un evangelio fácil y barato de azúcar, como el café instantáneo, un evangelio instantáneo, que te saque de todos tus problemas para siempre. Entonces, estamos en la época más peligrosa de toda la historia de la iglesia. Se viene una apostasía tremenda. Grandes líderes van a apostatar, se van a apartar, van a ser arrastrados con muchos. Viene el movimiento ecuménico internacional, la confusión reinará y el remanente será cada vez menor y menor y menor. Porque Dios tiene siempre en todas las naciones, en todas las iglesias, un pequeño grupo de cristianos fieles, que serán fieles hasta la muerte. Doctor Alducin, dice: el gobierno de Trump se muestra muy alineado a los principios cristianos. ¿Es esto de estrategia o parte del plan de Dios? ¿Cómo analiza usted su apoyo a Israel? Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Hemos sido llamados a predicar la verdad. Bueno, el primer debate que hubo en Estados Unidos, el primerito, estaba Ted Cruz, Jeb Bush, Marco Rubio, una señora se me olvidó su nombre, la única candidata mujer, y Donald Trump. Desde el primer debate que mi esposo y yo en la televisión lo vimos con nuestros hijos, después de ver ese debate, mi esposo y yo nos volteamos a ver y dijimos: si Estados Unidos cae en manos del Partido Republicano, no de Ted Cruz, ni de Jeb Bush, ni de Marco Rubio, sino de Donald Trump, va a ser una tristeza, porque cualquier político que humilla a los demás, cualquier político que se jacta o se burla, a uno le dijo débil, a la señora le dijo: tú no te comparas con la belleza de mi esposa, a Marco Rubio le dijo que era un chaparro, insultó a la esposa de Jeb Bush. Una persona que va a ocupar el puesto más importante del mundo, que es la Casa Blanca, ¿cómo puede atreverse a humillar, como dicen, a bullear a los demás? A la de Fox News le dijo, ¿verdad?, que sangraba por todos lados, porque le hizo preguntas más íntimas. Entonces, desde ese momento nos dimos cuenta que ya no queríamos que nuestros hijos volvieran a ver ningún debate, porque se iban a lastimar por toda la sarta de barbaridades. Y luego finalmente, ¿verdad?, el final cuando él llama a Hillary Clinton, ¿verdad?, nasty woman, eres una mujer repugnante. ¿Quién hace eso que va a ocupar la Casa Blanca? O sea, ningún político hace eso. Por eso eres político. Necesitas una mano izquierda con todo mundo y tratar a todos mundos. Aunque no seas así, por lo menos la mano izquierda. Hasta Hitler invitó a desayunar a los pastores durante 3 años. Entonces, el hecho que podamos discernir la capacidad de una persona no nos habla
entonces lo ponemos en una balanza. Por un lado, protege a Israel, comenzó, ya no se sabe si va a seguir protegiéndolo, porque el otro día habló con Mahmoud Abbas, el dirigente palestino, y dijo que iba a reconocer el Estado palestino en Israel, como que ya está echando para atrás. Y por otro lado también, muchos líderes cristianos lo apoyaron. Tenemos que orar por nuestros gobernantes, eso es verdad, pero no apoyar la forma como se conducen. Yo amo a un homosexual, y amamos a los homosexuales, y amamos a las prostitutas, y amamos a la gente pecadora, porque Cristo vino por ellos, pero no estamos de acuerdo con el estilo de vida que han abrazado. Esa es la grande diferencia. Entonces, amamos porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, este hombre, ¿verdad? Por una balanza, esto, y por el otro lado, vemos una psicopatía impresionante. Una persona que nunca ha dicho tantas mentiras en toda la historia, en 7 meses de gobierno, como este hombre. Cada semana hay una contradicción, dice una cosa y a los 3 días otra. Es muy peligroso esta persona, muy peligrosa. Y sigue insultando a México y sigue diciéndonos, ¿verdad?, que somos una bola de delincuentes y violadores, etcétera, etcétera. Y cuando amenazó a Peña Nieto para poner el muro, y ahora que no el muro, y que después, y que esto y que el otro, y que Dulce y que María, y que, bueno, es increíble. Entonces, ¿ante qué gobierno nos encontramos? ¿Saben lo que hemos descubierto en Estados Unidos? Lo siguiente, la mayor parte de los pastores a los que yo les he preguntado, ¿por qué votaste por Trump? Todos me han contestado, porque era mejor que Hillary Clinton. De eso no hay dudas. Si los demócratas hubieran perseverado en el poder, repito, venían porque fue Obama el que institucionalizó el matrimonio gay y pintó la Casa Blanca con la bandera de los gays. Pero el problema está en el siguiente, cuando mi esposo y yo fuimos a votar, porque somos ciudadanos norteamericanos, yo voté por mí. En Estados Unidos tienes esa opción. Hay 3 o 4 opciones, se le puede poner yo y poner tu nombre. Entonces, no se trataba de votar por los demócratas, simplemente nunca el país de Estados Unidos había enfrentado a 2 candidatos tan ineptos. Nunca. Y esto es un símbolo del juicio de Dios. Nunca había habido 2 personas en las que dije, ¿cómo es posible, verdad? Ojalá hubiera sido Jeb Bush o Marco Rubio o Ted Cruz, pero ¿cómo habían puesto este hombre? Y se impuso el dinero. No se imaginan la cantidad de personas, radiofusoras, contratos que hizo y que compró. No se imaginan ustedes lo que se encuentra debajo. Y está comprobado por Mueller, el que ocupó el puesto del FBI ahorita en lugar de Comey, y por el Carter, que fue director de la Central de Inteligencia con el gobierno de Obama, lo comprobaron que Rusia infiltró estas elecciones. Y lo quieren llevar, ¿verdad?, a poder tratar de hacer algo para destituir a Trump, demostrándole todo esto. Pero como ahorita los republicanos controlan completamente el Senado, va a ser muy difícil que esto suceda. Entonces, tenemos, ¿verdad?, un gobierno, un país, como dice la Biblia, que está en bancarrota, moralmente. Y esta es la razón por la cual Estados Unidos no aparece, escuchen esto, Estados Unidos no aparece en la Biblia, en las últimas naciones que tendrán la supremacía antes de que regrese Jesucristo. Estados Unidos o va a ser bombardeado, o por ataques terroristas, o viene el arrebatamiento y se lleva a todos aquellos que realmente eran hijos de Dios.